yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy, como todos los lunes, vamos a estar haciendo un análisis de la situación actual con nuestro invitado de honor, el doctor Noel Vidaurre Argüello. Vamos a estar hablando hoy, se reinician las mesas de trabajo en el diálogo, esperando que haya avance. Ya empezaron a llegar miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que ya están aquí 4 de 6 miembros que van a venir. Ya están aquí en Nicaragua. Eso le da una esperanza al país de que a lo mejor el gobierno recapacite y baje esa ofensiva de masacre que tiene contra el pueblo de Nicaragua, siendo ejecutada a través de la policía y los paramilitares. Aunque la verdad la cosa es que la lógica no funciona con este presidente. Estamos recibiendo informes de que ahorita en Nagarote de anoche hay fuertes enfrentamientos. Desgraciadamente ya hay un muerto en Nagarote. Igual que ayer en Masaya trataron de volver a entrar, pero el pueblo de Monimbó sigue demostrando su coraje y no lograron penetrar los paramilitares, pero sí siguen aumentando los heridos. Ya vimos en la UNAM este sábado, fueron víctimas de un ataque cobarde y secuestro de estudiantes que por último los tuvieron que soltar golpeados y torturados. Y pareciera que este gobierno no recapacita, no hay manera de recapacitar y no tiene límite en lo que quiere hacer contra el pueblo de Nicaragua. Y la desfachatez y el cinismo con que hablan, con que se mueven, con que declaran, es inaudito. Un niño de 12 meses, 12, 13 meses de nacido fue otra de las víctimas de los paramilitares, de la policía. Pegaron un balazo en la cabeza y el colmo del cinismo es que el hospital puso en las causas de muerte que el niño trató de suicidarse. Ese es el colmo del cinismo. Aquí sí creo que el ejército ya tiene que empezar a recapacitar seriamente, y no solo recapacitar, sino que tiene que aclarar. Hay señalamientos de participación de militares y o exmilitares en varios de estos ataques de los paramilitares o para policía que se están haciendo. Y digo esto porque en el ataque del UNAM, claramente los estudiantes del UNAM, víctimas de estos ataques de francotiradores, decían que los disparos venían de alrededor del estadio y de la montaña que está ahí, la loma que hay ahí. Y esas tierras que están ahí pertenecen al ejército y están bajo la custodia del ejército. Estamos hablando de la reserva esta Mojorón. ¿Cómo entraron estos francotiradores a tierra resguardada y protegida por el ejército? Entonces yo creo que el ejército tiene que empezar a dar explicaciones. Primero, ¿cómo permite que anden grupos armados no oficiales por todos lados del país y no hacen nada al respecto? Porque cuando supuestamente había grupos armados en el sector rural del país, el ejército salía a atacar y decía que estaba dentro de su constitución, pues no podía permitir que hubiera grupos armados que no fueran oficiales, instituciones oficiales. Entonces, ¿cómo está permitiendo que lo que está sucediendo?
¿Cómo está permitiendo que haya francotiradores dentro de su propiedad para dispararle a estudiantes que provocaron 2 muertes? Vamos a ver qué va a suceder hoy en el diálogo. Tengo entendido que me decían varios miembros de los que están participando en el diálogo que lo único que le van a llegar a pedir es la renuncia a todos los magistrados que estén ahí. Y el cardenal y la iglesia ha sido bien clara que necesitan saber por escrito si el presidente está dispuesto a adelantar las elecciones o no está dispuesto a adelantar las elecciones, para saber si van a continuar o no con el diálogo. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis la Copa Mundial de la FIFA al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o si sos cliente postpago, sin consumir tus megas LTE, en exclusiva desde tu celular Movistar. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de tu programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Antes de entrar con él, quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver a través de YouTube. Pero también quiero aprovechar, antes de entrar con el doctor Vidaurre, salieron, como este país no es secreto, salieron a relucir y a circular varias grabaciones. Y una de esas grabaciones se dio en el Poder Judicial, entre empleados del Poder Judicial, donde se hablaba de una ofensiva que había que hacer para defender al comandante Ortega, decían ellos, y a la revolución. Y entre la parte de la ofensiva que hay, decían que la guerra cibernética y la guerra en los medios. Y hablaban de que iban a empezar a crear un sinnúmero de Facebook falsos, de nombre de personalidades o personas, y poner en esos Facebook falsos acusaciones y señalamientos contra otra persona o esa misma persona. Pero hablaron que específicamente decían que habían 3 objetivos que tenían que buscar cómo parar rápidamente. Y eran los mensajes de Monseñor Báez a través de Twitter, que había que ver cómo bloqueaban los Twitter de Monseñor Báez,
y que había que sabotear el programa del Gordo Arellano, usando las palabras de ellos, y de Café con Voz de Luis Galeano. Ahí están las grabaciones. Ya salió en Confidencial lo que puso también en sus publicaciones. Nosotros queremos denunciarlo públicamente. Que cualquier sabotaje que se esté haciendo y que piensen hacer contra este programa, contra el programa de Luis Galeano, de Café con Voz, y van a buscar cómo sabotear los twitters de Monseñor Báez, con esas palabras, claramente se oye en las grabaciones, pues ya sabemos de dónde viene. Ya no digamos lo que todo el mundo sabe, pues las amenazas de muerte que vivimos constantemente bajo ellas. Pero para que sepa que hay una campaña para sabotear este programa, sabotear el Luis Galeano y sabotear los twitters de Monseñor Báez. Le está doliendo. Lo que le está doliendo es, y no es culpa por callar este programa o sabotear este programa, pero con eso no va a ocultar la verdad. La verdad está en todo el mundo y podrá parar a Jaime Arellano, pero habrán 100,000 Jaime Arellanos que saldrán al frente de nuevo. Porque tiene que entender el presidente Ortega que ya esto no es de una persona, este ya es todo un pueblo, que ya no va a permitir que usted siga en el poder, que tiene que negociar para que no haya más derramamientos de sangre, su retiro, su adelanto de elecciones. En la policía hago lo mismo. El presidente Ortega ya está negociando, está buscando cómo negociar su salida. Y ustedes de baboso disparándole al pueblo, asesinando jóvenes, mujeres, niños de meses de nacido. ¿Hasta dónde va a llegar esa barbarie? Y acuérdense que ustedes no alcanzan en el avión. Es más, no van a alcanzar ni en los buses a Ticabú. Y aquí se va a quedar de baboso. Igual que firmemente hago un llamado al ejército, a toda la cúpula del ejército. Ustedes tienen que parar a esos paramilitares. Constitucionalmente están obligados a hacerlo. No pueden seguir haciéndose los babosos, no pueden seguir metidos como el avestruz debajo de la tierra. Doctor Vidaurre, hombre, qué desgracia, el país jodido, hombre, que estamos, no diría el país, el gobierno que tenemos, hombre, que no entiende. No entiende. Buenos días, Jaime, buenos días a todos los televidentes. La verdad es que ya no es sorpresa para nadie en nuestro país, ni fuera de él, que hayan muerto en un lugar, en otro lugar, en una ciudad, en otra ciudad. Ya estamos acostumbrados a estos ataques de los antimotines, de la policía y de los paramilitares, que terminan asesinando personas. No es ninguna sorpresa. Si este gobierno no quiere dar su brazo a torcer en ningún diálogo mientras no tenga control de todas las carreteras y ciudades del país. Esto es un asunto de correlación de fuerza, Jaime. El gobierno quiere sentarse, bueno, ya se ha sentado en el diálogo, pero realmente con quien está negociando es con los Estados Unidos, que ha mandado 2 personas de alto rango. Primero el señor McCarry, que vino en representación del Senado, pero también autorizado por el Departamento de Estado para venir a conversar con Ortega y a tratar y se reunió 3 veces con él, tratar de convencerlo de que hay que desalojar el poder, ¿verdad? Luego vino el embajador Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, y lo mismo, o sea, él tiene una línea abierta con los Estados Unidos. Lo que pasa es que
una cosa es negociar con el país trancado y las ciudades con barricadas que no funcionan, es decir, ciudades que no funcionan normalmente porque las barricadas te impiden la movilización y te impiden, ¿verdad? Y los tranques en todo el país y el comercio internacional centroamericano terrestre bloqueado. No es lo mismo negociar con ese panorama que negociar cuando tenés una limpieza total. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que ataca y ataca y ataca y mata más gente todos los días para desalojar los tranques y para desalojar las barricadas. Y por eso en el diálogo insistía cada vez que se reunían en el diálogo aquí en Nicaragua que había que limpiar los tranques, que había que quitar los tranques. Y una de las resoluciones del acuerdo al que se llegó en la mesa del diálogo es precisamente que esa comisión de verificación y seguridad iba a limpiar los tranques. Entonces esto es un asunto de correlación de fuerza. Y la fuerza de los nicaragüenses está en los tranques. Cuando no hayan tranques, no hay ninguna fuerza para negociar. No hay ninguna fuerza para negociar con Ortega. Ortega tiene a sus anchas el país. No tiene ninguna presión más que la internacional, porque las marchas son una demostración de repudio, de rechazo a Ortega, por supuesto, ¿verdad? Pero no tienen consecuencias de presión directa sobre el régimen de Ortega, porque las marchas se hacen una tarde y listo, al día, 500,000 de personas rechazando y repudiando a Ortega. Ya sabe que es minoría, siempre lo ha sido y siempre lo ha sostenido aquí por varios años, ¿verdad? Que Ortega es minoría y el sandinismo es minoría en Nicaragua. Pero demostraste que son minoría con una marcha gigantesca, pero el día siguiente ya no hay marcha. Entonces esa no es una verdadera presión para que Ortega acepte lo que en el diálogo le están pidiendo. Pero un buen termómetro. Es un buen termómetro para que te des cuenta lo que yo he sostenido por varios años, que Ortega es minoría y que el sandinismo es minoría en Nicaragua. Aquí somos más los que no somos sandinistas, los que no somos orteguistas. Somos muchos más. Es un buen termómetro, pero se hace una tarde una marcha y al día siguiente ya está, amanece todo normal. Los tranques son y las barricadas son la única fuente de presión firme en contra de Ortega. Y los paros nacionales. Ese paro que hicimos por un día fue una demostración de presión, ¿verdad? Por eso es que Ortega ha lanzado un ataque inmisericordia contra los tranques y las barricadas, porque quiere desalojarla a todos los tranques, a todas las barricadas, para sentarse y decir, bueno, yo tengo la fuerza, yo estoy en control del país, yo estoy en control de la situación. Si aceptan mis condiciones, hay trato. No aceptan mis condiciones, hay trato. Eso es lo que Ortega quiere. Y eso es lo que ha estado negociando con los Estados Unidos. Porque los que han venido, enviados por el gobierno americano y por el Senado, no han venido a jugar chubolita con él. Han venido a hablar en serio. A plantearle la situación crítica en la que está el país y las posibilidades de sanciones muy fuertes para él y su familia. Claro que se lo han planteado. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Porque vos sos abogado, sos profesional. Tu vida, tu parte, una de tu trabajo es ser parte de negociaciones. Pero también tener la ventaja que sos político y tener una enorme experiencia política, una enorme experiencia negociadora, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí hay, platicando con gente de la alianza, ¿verdad? Que ya admitieron ellos que los mensajeros de los Estados Unidos, cuando se reunieron con ellos,
le dijeron que el presidente Ortega estaba dispuesto a adelantar las elecciones y que la salida era adelantar las elecciones. Pero han dicho que eso es lo que han dicho los mensajeros, pero que el gobierno no ha manifestado nada al respecto. Y que entonces ellos no pueden actuar en base de algo o un rumor, una bola, pues pongámosle. Entonces, ¿qué quiere que se lo ponga por escrito? Pues la gente del gobierno, que platiqué yo con ellos, lo que me llamaron la semana pasada, me dijo, eso nunca va a suceder. En negociaciones políticas no van a poner por escrito, me dice. Vos lo negociás, me dice, pero no lo pones por escrito. Entonces, para aquellos que no tienen experiencia en negociaciones políticas, ¿eso es verdad o es mentira? Ortega no va a poner por escrito que va a adelantar las elecciones. Jamás. Ya lo hubiese puesto. Si vos lees la contestación, los obispos se reunieron con él el 7 de junio, hace 15 días, 17 días, 18 días, casi 3 semanas. Y en esa reunión le entregaron un documento muy completo de las etapas de lo que era el adelanto de las elecciones. La ruta. Una ruta con fechas de cuándo se cambiaba el Consejo Supremo Electoral, cuándo se cambiaba el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuándo se reformaba la ley, en fin, cuándo se hacían las dos legislaturas. Era una hoja de ruta completa para la entrega del poder de Ortega al presidente electo en las próximas elecciones que planteó los obispos. E inclusive pusieron la fecha en la que se iban a llevar a cabo esas elecciones, que es el 31 de marzo. Ellos pusieron el 29, pero como es viernes, tiene que ser en domingo las elecciones, se entiende que es el 31 de marzo, que es el día domingo próximo, después del 29. Y Ortega contestó, una semana después, 10 días después, 2 semanas después, cuando le dio la gana, pero contestó. Porque en el 2014 no les contestó a los obispos. Aquella famosa reunión en la Anunciatura, ¿verdad?, en la que los obispos le entregaron un documento completo. Aquí decimos que así le contestó, que le contestó. Pero no contestó diciendo sí acepto las elecciones. No las aceptó. No lo puso porque lo que dijo es, todo lo que dicen ustedes es objeto de negociación en el diálogo. Eso es lo que dijo. Se puede ser tratado, no digo de negociación, pero digo, puede ser tratado en el diálogo. En ningún momento dijo acepto. Ni lo rechazó. No dijo ni que sí ni que no. Y esa es la información que yo tengo que le ha dicho también a los enviados de los Estados Unidos. Que no le ha dicho que sí, pero tampoco le ha dicho que no. Lo mismo sucedió en la última reunión de la Organización de Estados Americanos, cuando Almagro, que es el que está negociando con el gobierno, oficialmente pues. Sí. Oficialmente aquí hay una negociación con la OEA. Sí. Que hay un documento firmado y todo lo demás. Almagro dijo, la salida para el conflicto en Nicaragua estamos todos claros, que es a través de un adelanto de elecciones. Y según los expertos nuestros, ese adelanto de elecciones las elecciones pueden ser entre 9 meses a 14 meses a más tardar. Lo dijo él. Lo ejecutaron casi todos los países que tomaron la palabra, dijeron la salida de Nicaragua es a través de elecciones adelantadas. El canciller no lo negó. No lo admitió como la salida, pero no la rechazó tampoco. No. Entonces, políticamente hablando, esos son mensajes. Claro que son mensajes. Son mensajes de que puede darse una elección anticipada. Pero va a depender de la correlación de fuerza y el timing también va a depender de la correlación de fuerza. Y nunca te va a poner por escrito Ortega que acepta que se anticipen las elecciones y que además de eso, en la fecha tal. El tiempo, ni cómo se va a hacer. Eso se va a negociar. Esa cosa en política nunca se pone por escrito. Vos negociás en política y lo más que llegas a tener es un garante de tus negociaciones. Pero es un garante que está ahí
que sabe lo que se negoció, pero que no firma ningún documento tampoco. Y en este caso van a ser las organizaciones de internacionales que están pidiendo. Porque la iglesia ha dicho, yo acepto ser mediador y moderador, no acepto ser garante. Moderador y testigo. No acepto ser garante. No acepto ser garante. Bueno, eso es parte de la negociación. ¿Quién va a ser el garante? Tiene que ser una institución seria, una institución de respeto a nivel internacional para que pueda decir, sí señor, esto fue lo que se acordó, ¿verdad? Delante de mí se acordó y no está cumpliendo el señor Ortega. O no está cumpliendo la otra parte, pues. ¿Qué harías vos? ¿O qué le aconsejarías vos a los miembros del diálogo que deberían de hacer que no están haciendo? Ya estamos claros, ellos no van a ampliar la alianza, ¿verdad? Ellos no van a rotar personas. Aquí fueron bien claros, decir no, aquí lo que vamos a llegar solo somos nosotros. Nos vamos a asesorar de todos los mundos, pero venir a decirme qué hacer, pero yo voy a negociar. Ya eso ya lo dejaron bien claro ellos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, la semana pasada decía Juan Sebastián Chamorro que ellos lo único es que no necesitaban ser muy expertos, de todas maneras, porque lo único que ellos van a hacer es pedirle la renuncia. Hoy se van a sentar con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, va en la parte judicial, y lo único que van a decir es, sí, primer punto, presente su renuncia. Y ya, hasta ahí nomás. Aquí vamos a saber cómo van a reaccionar los magistrados, pues, la magistrada Albalú Ramos, que es la que va a estar ahí, la Albalú, Payo Solís y supuestamente Chico Rosales. Son los 3 delegados por el gobierno, ¿verdad? La Comisión de Relación que tiene que ver con el Consejo Supremo Electoral, que se van a reunir con... ahí va a estar el que supuestamente el canciller Humberto Campbell y una de las otras magistradas. Supuestamente eso lo van a decir lo mismo. Primer punto, presente su renuncia. Entonces, no sé cómo va a reaccionar el gobierno, pero poder que el gobierno le diga, comete tus patas, porque te lo voy a renunciar, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué harías vos? ¿Qué le aconsejarías vos? ¿Quisieran que no están haciendo? ¿O qué cambiarías vos en la estrategia que ellos están llevando? En primer lugar, tenés que tener fuerza en la negociación y en el diálogo. Y esa fuerza te la da los tranques y las barricadas. Pues eso lo tiene firme. Bueno, pero está negociado que esta comisión que viene de seguridad va a quitar los tranques. Ya te leí la resolución. Sí, pero dice, ahí dijo, aquí mismo donde estamos sentados, que lo tuve después de que tuviste vos. Dice Juan Sebastián, y fue bien enfático en decir eso, y bien claro, en varias ocasiones. Los tranques no se están negociando. Lo más que va a suceder es, si la violencia para, y si se van cumpliendo los acuerdos, va a haber una flexibilización en los tranques. Y después lo digo, tuve la oportunidad de tener nuevamente a Medardo Mairena, ¿verdad?, que es el coordinador, y volvió a decir lo mismo. Claramente, los tranques no se están negociando. Lo que se está negociando sí se cumple, que ya no hay más violencia, que este gobierno no ha cumplido eso del todo, y se van cumpliendo los acuerdos, lo que va a haber una flexibilización de los tranques. Bueno, eso me parece... Entonces, eso me parece fantástico. Ahí está, eso está claro. Porque eso es la fortaleza de la oposición en cualquier diálogo, en cualquier negociación. Entonces, eso está claro. Excelente, me parece muy bien. En segunda instancia, tenés que tener vos claro cuáles son tus objetivos. El primer objetivo es que Ortega se vaya. Y antes de demandar que renuncien los magistrados, lo que tenés que negociar es la salida de Ortega. Y no podés avanzar mientras Ortega no acuerde que hay elecciones anticipadas o que se va.
¿de qué te sirve que le plantea a los magistrados, que además no van a renunciar? ¿Vos crees que Albalú Ramos y Chicón Rosales van a aceptar en esa que sí, que van a renunciar? Por supuesto que no, es ingenuo pensar que van a renunciar. Y es ingenuo pensar que se los vas a pedir de entrada. Eso es un show mediático. Bueno, ese show pero Nicaragua no está para show mediático. Es decir, con show mediático pasan los días, la situación sigue cada día peor. Cada día hay más muertos y la situación económica empeora. Cada día hay más desempleados, Jaime. Aquí donde viene la gran interrogante que creo que tienen los miembros de la alianza. Y lo mostraron porque este fin de semana estuve en un cuarto poder con doña Sandra Ramos y un muchacho, y un joven estudiante, brillante muchacho, es que Ortega también ha mandado a decir que él está dispuesto a adelantar las elecciones, pero no a renunciar. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? O sea, yo adelanto las elecciones, clarísimo. Hay elecciones, sí, y si le gana el que la gana, yo le voy a entregar la banda al que la gane. Pero yo no voy a renunciar para que se forme una junta de gobierno provisional, ni nada por el estilo. Eso, descartarlo. El problema de la alianza es que ellos no han definido todavía ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están pidiendo? Por eso, es lo que si es la renuncia, lo que tienen que tener claro. O es adelanto de las elecciones. Exactamente, porque ahí hay una contradicción. Como te lo decía yo hace 2 lunes atrás, creo. Hay una contradicción, porque el pueblo lo que quiere es que Ortega se vaya ya. Que renuncia. Sí, y que se vaya ya. No es cuestión de que vaya a esperar 9 meses, 10 meses y mucho menos 14 meses. La pregunta es qué tan viable es eso. Bueno, independientemente de qué tan viable sea. No, ¿cómo no? No, espérate un momentito. Pero eso, o sea, obviamente después de analizar qué tan viable es, pero lo primero es que eso es lo que el pueblo quiere. Sí. Eso es lo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses, cuando te digo la inmensa, me atrevería a decir que el 80%, o cuidado que más, de los nicaragüenses quiere que Ortega se vaya ya. Nada de tiempo para Ortega. Porque la gente dice, mientras más tiempo le dé, más tiempo tiene para acabar con todos. ¿Verdad? Entonces, ahí tenés la primera contradicción. Porque en el diálogo, lo que se está conversando no es que Ortega se vaya allá. Lo que se está conversando es que Ortega se vaya en un plazo de mínimo 9 meses. Porque ahí está la propuesta de los obispos, que yo entiendo, ¿verdad?, que fue consensuada con el resto, o sea, con la Alianza Cívica, por la justicia y la democracia. O sea, que se reunieron entre ellos, la conferencia episcopal se reunió con la oposición. No, eso es una propuesta de ellos. Bueno, pero entonces... Respaldada por la Alianza, pero una propuesta de ellos. A eso me refiero, pues, pero respaldada por la Alianza. Pues. Ahora, pero el punto es que... Lo del punto sí no es, lo del punto es que vos podés vender un vaso menos lleno, que está a la mitad, que está medio lleno o que está medio vacío. ¿Verdad? Ok. El tiempo presidencial para unas elecciones era solicitado por tu... Es más, vos mismo lo has dicho en este programa, que no puede caerse en la trampa de convocar unas elecciones ahí nomasito, porque ni están listos los partidos políticos, ni está listo el sistema. Así es. Entonces, los 9 meses es una fecha más o menos consensuada por todo el mundo, que es lo que se necesita para que pueda haber en Nicaragua unas elecciones libres y transparentes. Y que poder los partidos políticos actuales y los que se vayan a formar puedan competir. O sea, esa no es una fecha que la conferencia episcopal sacó al azar. No, yo estoy claro. Lo que te quiero decir es que mientras lo que el pueblo quiere es que Ortega se vaya ya, lo que la inmensa mayoría, más del 80% de los nicaragüenses quieren es que Ortega se vaya ya. En el diálogo, la Alianza Cívica no está negociando que Ortega se vaya ya. Lo que se está negociando es el anticipo de las elecciones en un plazo que está fijado en la carta que la conferencia episcopal entregó a Ortega, que es el 31 de marzo del 2019. No podría
yo no podría asumir que eso es lo que está negociando la alianza, porque yo al contrario, yo creo que no han estado bien claros al respecto. Yo creo que más bien están más aferrados a la renuncia, que el presidente Ortega tenga que renunciar ya, que presente su renuncia inmediatamente a un adelanto en las elecciones. Jaime, yo creo que ha titubeado, no ha sido bien claro, pongámosle. Pues, entonces, yo creo que en el mejor de los casos no ha sido bien claro al respecto. Okay, bueno, entonces, pero hay que estar claro. Por eso te digo, lo primero es, para una negociación y para que pudiera llegar a tener una negociación exitosa, es saber qué es lo que querés, cuál es tu objetivo fundamental, y luego cuáles son los parámetros que vas a usar o vas a tener para llegar a tu objetivo. Pero fíjate bien lo que pasa. Lo que Ortega mandó a decir, es que por eso te digo, es que no están claros, no solamente no están claros, hay contradicciones. Lo que Ortega mandó a decir es que estaba dispuesto a que se discutiera en el diálogo lo que los obispos le pidieron en su carta. Y lo que los obispos le pidieron en su carta es elecciones anticipadas el 31 de marzo del 2019. Hay que estar claro de eso. Los obispos no han pedido renuncia, sí. No te confundas con eso. No. El pueblo nicaragüense que no se confunda. Porque entonces caemos en equivocaciones y en errores. Lo que no estoy claro es que si eso dice la carta de Ortega. ¿Perdón? Lo que no estoy claro si eso es lo que dice la carta de Ortega. Por supuesto que eso es lo que dice. Al final dice que todos esos temas sean objeto del diálogo. Toda salida que sea constitucional, dice. La renuncia es salida constitucional también. Claro que es una salida constitucional. Por eso. Pero de nuevo, en la carta de los obispos, que es consensuada, ¿verdad?, con la alianza o respaldada por la alianza cívica, o sea, por los estudiantes, por la sociedad civil y por el sector privado, lo que se pide no es la renuncia ya, sino que es elecciones anticipadas el 31 de marzo del 2019 con una ruta y un calendario muy claro de cuándo se renuncian los magistrados, cuándo toman posesión los nuevos magistrados, cómo se eligen los nuevos magistrados, cuándo se van los magistrados de la Corte Suprema, cuándo se reforma la ley electoral, cuándo se reforma la Constitución para que se adelanten las elecciones. Esa es la ruta de la conferencia episcopal que presentó. Por eso, pero esa ruta es la que se está discutiendo. Es la que se está discutiendo, es la que está apoyada por la alianza. Entonces, no hay que llamar a engaño a la población y confundirla. Es que es una palabra muy fuerte la que está usando, engaño, loco. No, perdón, no, pues, o sea, engaño en el sentido de que la gente, no es que, no estoy diciendo que están engañando, que no hay que llamar, o sea, que hay que ser claro en las posiciones, ¿verdad? Y hay que ser claro en los objetivos que va a perseguir. Porque no es eso lo que se está, es decir, la negociación fundamental con Ortega no es que Ortega se vaya allá, como quiere el 80 y pico % del pueblo nicaragüense. Y no es lo que los norteamericanos le han venido a decir a Ortega. Los dos enviados del gobierno norteamericano no han venido a decirle a Ortega que se tienen que ir ya. Sí, y además han venido a negociar unas elecciones anticipadas. Y si vos ves lo que dice el de la OEA, Almagro, que fue quien expuso al final de la intervención de la CIDH con su informe final, ¿verdad?, es elecciones anticipadas. Y todos hablaron de elecciones anticipadas. Todo. Entonces, no está en el tapete, ¿verdad?, la renuncia ya. Ortega, y un gobierno de transición, a pesar de que eso es lo que el pueblo nicaragüense, lo que queremos es nuestra gran mayoría. Pero ahí donde viene. Entonces, para poder negociar, lo primero que tenés es estar claro de qué es lo que querés. La problemática es, y eso es lo que yo le estuve preguntando a ellos. Me imagino que ese es un debate que tienen diario, porque diario se renuncia. Ellos están en una encrucijada. Yo creo que el pueblo de Nicaragua lo primero que quiere ya es paz, que se paren los derramamientos de sangre y que todos los días tenemos que ser la noticia de cuántos muertos hubieron. El pueblo sabe que eso se logra si Ortega se va. Cuando Ortega no tenga el poder. El pueblo sabe que eso se logra si Ortega se va, y por eso quiere que Ortega se vaya allá, para que haya paz. Porque saben que el día que Ortega se vaya, se terminan las masacres y se termina la muerte.
qué tan viable es lograr que Ortega se vaya, que renuncie. Que se vaya, estamos claros que se va a ir. Ya que si Ortega se va o se queda, eso ya no es interrogante. Eso va a depender de mí. Ahora la pregunta es si se va a ir renunciado y cuánto le va a costar al pueblo de Nicaragua que se vaya renunciado. Porque si vos ya le dejas claro a Ortega decir que aquí no hay ninguna otra vía más que renunciar, alistémonos para no, por lo que estamos viviendo ahorita, de opresión y de violencia, se va por lo menos a triplicar antes de que Ortega se vea obligado a renunciar. Entonces la pregunta es, el gran miedo de la población es, y yo lo platico, gracias a Dios me pongo a platicar con gente en la calle, el gran miedo, aparte del enchichamiento que hay contra Ortega por todas las muertes que ha causado. No, Jaime, es que no es enchichamiento. La gente quiere justicia. Ya ha llegado al extremo del odio. Por eso, bueno. Ya hay odio. Entonces, la otra cosa que tiene, la otra cosa que, es que bueno, no quiero usar esa palabra, está bien odio, la palabra es odio. Decía, la otra es miedo a que, como ha sido tan mentiroso y tan criminal, que a la hora como que supuestamente, se llega a un acuerdo y las elecciones son dentro de 9 meses, pongamos en enero, que cuando dijo la OEA que ya estarían listos porque en la comisión técnica dijo... No, los 9 meses son en marzo. Sí, no, pero el de la comisión técnica dijo que para en enero... No, perdón, es cierto. Lo que digo es para el primer trimestre del 2019 Nicaragua estaba listo para elecciones. Correcto. Primer trimestre fue la palabra, no usó enero, fue primer trimestre. Es que los obispos usaron marzo. El 31 de marzo. Entonces lo que tiene miedo el pueblo es, y todo el mundo en general, es que en ese periodo, supongamos que se acuerda que en marzo son las elecciones, en ese periodo Ortega va a seguir con la matancinga y va a seguir matando gente. Entonces, ¿cómo lo hacer? Vos habías hablado hace tiempo, cuando se comenzó esto, de que había un sinnúmero de candados que se le podían poner a Ortega para que minimizar el chance que tuviera de hacer daño a la población, seguir haciendo daño y matando gente. ¿Verdad? Porque entonces la pregunta es, a veces déjame tratar de ver cómo lo pongo. A veces, bueno, te voy a usar la palabra de nuestro amigo Oceán Aguirre Chano. Entre lo real, entre lo ideal y lo real. Lo ideal es que Daniel Ortega mañana mismo presente su renuncia y se vaya, o caiga preso. Eso sería lo ideal. Lo real es, ¿se puede hacer eso? O lo más realístico, ¿verdad? Y lo que más conviene, ¿verdad? Poniendo a un lado ese odio y ese deseo de que no queremos que haya inmunidad, negociar una salida con Ortega poniéndole todos los candados posible. Solo te quiero decir 2 cosas. Esta es una pregunta directa a vos. ¿Cuál de las 2 cosas apoyarías vos? Correcto. En primer lugar, quiero decirte que los padres y familiares de todos esos muchachos que tenés a tu espalda, estamos claros, no tenés más de los 200, más los 100 y tantos más que llegan ya a 200 y pico, obviamente tienen un odio hacia el gobierno. Odio, no es enchichame, odio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la economía, mientras Ortega esté en el poder, va a seguir sufriendo inmensamente. Son miles los que han perdido su empleo. No son cienes, son miles. No tenemos la cifra exacta, ¿verdad? Porque pues, nadie ha contabilizado y no se sabe cuántas empresas han cerrado, pero han cerrado muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, pero también grandes empresas han despedido mucho personal porque no tienen actividad económica. Y lo que falta todavía. Y lo que falta. Entonces, tenés que tomar en consideración que mientras más tiempo Ortega permanezca en el poder, más se agrava la situación económica.
la gente está sacando el dinero de los bancos porque no tiene confianza en este gobierno. No existe nada de confianza. Ya no hay quien confíe en este gobierno. Ese es otro punto. En ese punto, yo creo que tenemos un poquito de diferencia de opinión. Lo que está haciendo que la gente, la fábrica, la economía de este país esté totalmente paralizada es la enorme incertidumbre que hay alrededor de qué va a pasar en este país. Pero si aquí hay un acuerdo de que, bueno, se van a haber elecciones, vamos a estar supervisados, van a haber comisiones internacionales de garantía, ¿verdad? Se trae a la CIAF-OEA, se trae al organismo de las Naciones Unidas que tengan presencia permanente aquí en este país. Y se sabe que las elecciones son en marzo. La economía no es que va a volver, porque eso nos va a tomar años, pero esa incertidumbre en gran parte va a ser aclarada. Entonces, los despidos probablemente van a continuar, pero no al ritmo con que están ahorita. Y hay que tomar en cuenta también lo que dijo Mario Arana, en el sentido de que Ortega tiene, para aguantar económicamente hablando, un año. Puede pasar un año en este pilleo. Aguantará el sector, aguantaremos. Difiero de Mario Arana. Bueno, puso los números, ¿verdad? Él usó, esto es lo que hay en la reserva, esto es lo que hay aquí, esto es lo que hay allá. Sí. Y Mario no es pro gobierno. Tú puedes acusar a... Claro que no. Pero si solo te voy a dar un ejemplo. Si la sangría de los bancos sigue como hasta hoy o como hasta la semana pasada, aquí en 3 meses no tenés sistema financiero privado. Así te lo pongo de duro. Si sigue la sangría, es decir, si la gente sigue sacando los depósitos de los bancos, como lo han estado sacando hasta la semana pasada, pues no tengo los datos de esta semana, pero los de la semana pasada, el mismo Banco Central los dio, deben 700 millones de dólares. Ahí salió en los periódicos, ¿verdad? Si ese es el ritmo, en 3 meses no tenés sistema financiero privado. Pues al año se termina el sistema financiero privado y se termina el país. La economía colapsa. Pero además te voy a decir otra cosa. No es verdad que porque ya se dé el anuncio. Claro que eso va a alivianar la situación probablemente de el conflicto, de la violencia y de la guerra. De la guerra que hay de los paramilitares y la policía y los antimotines contra el pueblo desarmado. Eso sí se va a detener con el anuncio de Ortega, porque ya se llega a un momento de... Pero, ¿vos crees que el 1.000.000 de turistas que venían de Nicaragua, que vinieron el año pasado, van a venir así como así, tan pronto? No. Bueno, pues entonces... Por eso que dije, la economía, restablecer la economía en este país va a tomar años. Exactamente. Entonces no me digas... Te hago la misma pregunta. Es que me decís que solo el anuncio se va a mejorar. Te devuelvo la misma pregunta. ¿Vos crees que si Ortega renuncia y se va mañana y se establece una junta de gobierno, ¿vos crees que los turistas van a volver al día siguiente? No. Volvamos a lo mismo. Los turistas no van a volver al día siguiente, pero vas a volver a abrir. Vas a volver a abrir todos los hoteles que se han cerrado. Vas a volver a abrir restaurantes que se han cerrado. ¿De dónde van a abrir si no tienen los hoteles? Si no pueden abrir, si no tienen clientes. Porque la situación interna se va a comenzar a normalizar. Se normalizaría mucho más rápido y mucho más pronto de que si Ortega se queda. Esa es la verdad, eso es una realidad, eso es lo real. Es un debate que hay. Entre lo ideal y lo real, de que vos me estás preguntando, si Ortega se va mañana y aquí viene una junta de gobierno, y esa junta de gobierno de transición, ¿verdad?, electa popularmente, toma control del país y comienza a preparar las elecciones libres y transparentes del próximo año, y se cambian a los magistrados de todos los poderes del Estado, y a la fiscal y vicefiscal y a los mandos de la policía, ¿verdad? Este país todo el mundo comienza a tener confianza.
Déjame hacerte una pregunta. Entonces, la confianza se va a recuperar mucho más rápido. No, sí, es un debate sumamente estoy interesante. independientemente de que Ortega acepte o no. No, por eso, pero es un debate. Renuncie o no. Yo personalmente creo que Ortega no va a aceptar renunciar. Hay que sacarlo. Pero eso es una opinión personal. Pero si aceptaría. Pero creo que tal vez Ortega puede aceptar una elección anticipada. Y eso lo respaldaría. Con una presión internacional fuerte y una presión nacional. Y eso hay que respaldarlo. Sí, es que si no tenés otra salida. Pero mi opinión es que... Pero eso hay que, vos sabes que eso hay que... Este país no se va a recuperar mientras Ortega... Para eso hay que... Eso es definitivo. Por eso es que todo el mundo... Todos queremos que se vaya allá. Para eso hay que convencer al pueblo, sí, de que esa es la salida. Tenés que convencer al pueblo. Que no es la más popular. No, todo lo contrario. Es impopular. Absolutamente antipopular. Y por eso es que el diálogo tiene que tener mucho cuidado. Y esta alianza tiene que tener mucho cuidado. Porque de nuevo, lo que se está negociando no es la salida allá y el pueblo que quiere que Ortega se vaya allá. Y si no hay presión para que Ortega se vaya allá, ¿verdad? Porque una cosa es sentarse en el diálogo y decirle, mire, señor, aquí está, esta es la fuerza que tenemos, aquí está, hay una presión nacional muy fuerte, una presión internacional, nombremos una junta, usted se tiene que ir, tiene que renunciar, vamos a nombrar una junta de transición. Eso es un panorama. No es lo mismo pedir eso que pedir elecciones anticipadas. Dentro de 9 meses usted se va del poder y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Usando eso, pero esos mismos argumentos que vos usaste, lo debe saber Ortega también. Vos mismo decís, si Ortega continúa así, la economía continúa así, el sistema bancario, acabas de decir que fue una bomba lo que acabas de tirar. No, ninguna bomba. Pues, o sea, en el sentido de que en 3 meses se acaba el sistema financiero de este país, si la situación continúa como está, eso lo sabe Ortega también. La semana pasada, sí, son cifras del Banco Central. Por eso, entonces, eso lo sabe Ortega también. Habían sacado $700 millones. 700 millones de dólares. Entonces, aquí lo que debería... Imagínate vos en 3 meses más ese ritmo. Por eso entonces, la gente tiene miedo, tiene temor, no tiene confianza. Aquí lo que debería es, por ejemplo, todos los banqueros deberían ir a reunirse con el presidente Ortega y decirle, señores, tiene que irse, hermano. Y el ejército tiene que ir a reunirse con el presidente Ortega y decir, hermano, tenés que irte. Pues también el ejército tiene mucho que perder, económicamente hablando, ¿verdad? Por supuesto, tiene mucho que perder. Ahora no sé qué tanto estén preocupados de esa pérdida. Oíme, pues se le va todo la mayoría de la plata el ejército la tiene afuera, ni siquiera la tiene aquí. Y tiene una buena... No te equivoques. Y tiene una buena cantidad de... Tiene mucha plata. Tiene una buena cantidad de plata en la bolsa de valores. Sí, pero tiene más aquí. Y en la bolsa de valores, si los Estados Unidos deciden sancionar al ejército por andar prestándose a jugar jueguitos que no deben de prestarse a jugar, ¿verdad? Se los lleva el carajo. Pero tiene más plata aquí. También, entonces tiene mucho que perder, entonces. Tiene mucho que perder. No, pues claro. Pero no te explicas entonces, y es muy importante el punto que vos tocaste. Te puedo casi recitar lo que dice el artículo de la Constitución. En Nicaragua no pueden haber más cuerpos, casi textual, más cuerpos armados que los establecidos por la ley. Ese fue mi llamado al ejército. Y fíjate lo que dice, ni más rangos militares que los establecidos por la ley. Es decir, nadie puede autollamarse, aquí yo soy el comandante tal o el teniente coronel tal. No. La Constitución lo dice. Por eso me he llamado al ejército. ¿Cómo está permitiendo? No es la ley del ejército, no es la Constitución, es la Constitución política de la República de Nicaragua la que dice que no pueden haber más cuerpos armados. El ejército, al permitir que haya paramilitares, está siendo cómplice. Exactamente. Claro que está siendo cómplice. Entonces ya no puede decir, aquí ya no se puede decir que el ejército no es parte de esto. Él, al permitir que haya paramilitares, se está volviendo cómplice. Así es, porque no pueden existir más cuerpos armados que la ley establece. Y lo que la ley establece son únicamente el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Cualquier otro cuerpo armado, ¿verdad?, está al margen de la ley. No solo está al margen de la ley, está en contra de la ley. Y la obligación del Ejército es desbaratar cualquier cuerpo armado que no sea
la Policía Nacional y ellos mismos, pero no han hecho nada. Y las caravanas de los paramilitares, es más, vestidos como si fueran militares, con chalecos, ¿verdad? Con gorra, con armas, con un montón de cargadores en los chalecos y en los cinturones, ¿verdad? Y los AK con 3 magazines pegados con tape. Ahí se veía en el puente de nivel, en Rubenia, en todos los puentes, en todos lados. En todo el país lo has visto. Junto con la policía. Sí, y también... Los escuadrones de la muerte le llaman. Y también separados de la policía. Van en tu camioneta solo para... Y ya los deberían haber desarmado. Es más, ya le debieron haber dicho a Daniel Ortega que no puede tener esos cuerpos armados. Imagínate el colmo de los que estamos, que ahora la policía... Por eso no hay confianza en el sistema. Anda enmascarada. La vez pasada... Anda enmascarada la policía. Está dirigiendo tráfico enmascarado. Por eso. Entonces ya... No sé si será por estrategia o por vergüenza. Porque le da vergüenza andar con el uniforme. No, por estrategia. Pero el punto es esto, no hay confianza en el sistema, no hay confianza en el gobierno. Mientras Daniel Ortega esté ahí, no va a haber confianza. Mientras el ejército, aquí tiene que, para poder hacer eso, el ejército tiene que pronunciarse ya. Esto que dijiste de los banqueros tienen que empezar a actuar también. Ya no pueden ser espectadores. Los cálculos de cualquiera que entiende economía te pueden decir, igual que lo que yo te acabo de decir, cifras oficiales del Banco Central a la semana pasada, 700 millones de dólares. Alguien que... Si ese ritmo continúa semanalmente, en 3 meses, no vamos a tener sistema financiero. Alguien con quien yo platico cada rato, le tengo mucha confianza. Precisamente anoche estábamos hablando de esto y él me dijo, el país no aguanta 3 meses más, me dijo. Ya ves, pues. Coincidió exactamente con los números que vos estás diciendo. Dentro de 3 meses más aquí solo escombros va a haber, me dijo. Independientemente... Económicamente hablando, ¿verdad? Independientemente que el Banco Central le comience a dar... La maquinita. No, que les comience a dar unas líneas, fondos de sostenimiento, pero la sangría de la economía, es brutal, porque no hay confianza. Nadie está invirtiendo un centavo en Nicaragua. Nadie, Jaime, nadie. Ni los nicaragüenses, mucho menos los extranjeros. Ni los bancos están prestando. Ni los bancos no están prestando ni préstamos personales, ni préstamos para comprar casa, ni compra vehículos, ni tarjeta para financiamiento de tarjeta de crédito. No están prestando para nada. Tal vez solo para agricultura estaba empezando y ahora con la toma tierra, hay que financiar ese hasta para eso se puede paralizar ese otro evento, lo de los toma tierra. Eso es otro evento. En Chinandega han hecho barbaridades. Aquí nomás en Managua, en Riva. En fin. Me explico. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Vidaurre. Hombre, hay que seguir. Bueno, estamos en tiempos difíciles, complicados, pero hay que seguir en la lucha. Vamos ganando. Ortega está aislado, está solo. Hay que mantenernos firmes, hay que respaldar esta lucha que está, hay que respaldar a los jóvenes, a los campesinos. Tenemos que respaldarnos todos, ¿verdad? Hay que estar unidos, manteniendo firme la esperanza. Ortega se va a ir. ¿Cuándo? Es la gran interrogante, pero de que se va, se va. Pero es muy importante, AM, que se sepa negociar con Ortega cuáles son los objetivos. Hay que ayudarle. ¿Cómo va a reconstruir este país? Hay que ayudarle a la alianza. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo